girasol del amor, tu luz inflama el corazón de México leal. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenos días allá en Astana, Kazajstán. Aquí en México son las 8 de la noche y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan por primera vez tal vez. Para algunos de nosotros será la tercera vez que estamos aquí en estos temas que, por gracia de Dios, por iniciativa del Padre Disán Vázquez y a través de una Voce Chihuahua, estamos tratando de aprender lo que son los tesoros de la Santa Iglesia, de ponerlos en práctica, de vivirlos y de compartirlos. Entonces, hoy es nuestro tercer tema. Tenemos, para gloria de Dios, un obispo, que es el apóstol, uno de los apóstoles de estos tiempos que está presenciando, testimoniando a nuestro Señor y que se extiende ese mensaje por todo el mundo. En esta tercera ocasión, el tema, como ustedes lo saben, es la Santa Misa y la adoración. Constará de la presentación por parte de nuestro anfitrión, el capellán Padre Disán Vázquez. Después, su eminencia dará el tema. Tendremos un momento para hacer preguntas y respuestas. Y por gracia de Dios también nos acompañan sacerdotes, como siempre nos hacen esa caridad, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. En esta ocasión tenemos a nuestro querido Padre Jesús Valenzuela, oriundo de Delicias, Chihuahua, también paisano. Y él va a hacer la traducción de las preguntas de su eminencia. Entonces, agradecemos también, por supuesto, a Una Voce México, que nos ha hecho el favor de difundir para que podamos compartir y recibir cada vez más personas estos temas. También hacemos el agradecimiento a Adelante la Fe, que lo puso también para difusión y que otras personas en el mundo lo pudieran ver. También agradecemos a Una Voce Sevilla, que ellos son las 4 de la mañana y por eso algunos no van a poder presenciarlo y pues lo van a ver diferido. Y también agradecemos a Una Voce Costa Rica, que hizo también difusión. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Un gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, los dejamos con nuestro capellán, el Padre Disán Vázquez, para que les presente a este tesoro que tenemos hoy. Bien, voy a hacer una brevísima síntesis biográfica de Monseñor Schneider para no robarle tiempo a lo valioso que es su conferencia. Monseñor Atanasio Schneider nació en 1961 en una ciudad de Kirguistán, en Asia Central, que entonces estaba dentro de la órbita de la Unión Soviética. Su familia era de origen alemán, y había sido exiliada allí por el régimen comunista. Su niñez transcurrió como miembro de la iglesia clandestina Mártir, perseguida por aquel régimen comunista y anticristiano. Pero su fe se vio protegida y alentada por la fe de sus padres, una fe vivida en circunstancias muy difíciles, en las que, por ejemplo, para asistir a misa tenían que viajar en tren hasta más de 90 kilómetros. Es muy emocionante el retrato que hace Monseñor Schneider de su madre, María Schneider, como apóstol de la Eucaristía, en su librito Dominus Est, en el que defiende la comunión en la boca. Al fin pudo dejar su región natal junto con su familia y pasando por Estonia llegó a Alemania, donde tenía sus raíces familiares. Allí pudo practicar ya libremente su religión. Ingresó en el seminario y se ordenó en 1990 para la Orden de Canónigos Regulares de la Santa Cruz. En Roma se especializó en patrística, o sea, el estudio de los escritos de los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia. Después de ser nombrado obispo auxiliar de Karaganda en Kazajistán, desde 2011 es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María en Astana, también Kazajistán. Monseñor Schneider ha recorrido el mundo dando conferencias
y ahora lo hace principalmente de una manera virtual. En este tiempo en que la Iglesia Católica atraviesa por una grave crisis consistente en una extendida confusión doctrinal y como consecuencia de ella sufre de una marcada división y polarización, Monseñor Schneider es, junto con otros valientes y lúcidos prelados, sacerdotes y laicos, un punto de referencia para saber a qué atenernos en lo que concierne a la verdadera doctrina y a la auténtica moral de la Iglesia. Un resumen de su pensamiento lo podemos leer en su último libro, Entrevista, Christus Vincit, que les recomiendo vivamente. Por todo esto, este grupo de una voce chihuahua, caracterizado por su fidelidad a la Iglesia de siempre y a la liturgia tradicional, lo ha invitado a hablarnos dentro de un ciclo de conferencias que estamos presentando para fortalecer nuestra fe en Jesucristo y nuestra adhesión a su Iglesia. Monseñor Schneider nos va a hablar, pues, sobre la Santa Misa y la adoración. Nos va a hablar en italiano, una de las lenguas que domina, y al no haber mejor opción, su servidor lo va a traducir al español. Espero hacerlo al menos medianamente bien, pues no tengo experiencia en esto y hace muchos años que no hablo italiano. Bienvenido, Monseñor Atanasio Schneider. Benvenuto virtualmente a Chihuahua, caro Monsignore Schneider. Muchas gracias, Padre. Prego. Para mí una alegría de poder hablar a todos vosotros. Solamente quiero decir que yo a proferir la conferencia, yo hablo en español. Non bisogna tradurre la conferencia, solamente las demandas. Ah, muy bien, perfecto. Me quita un peso de encima. Entonces, queremos hablar hoy sobre el tema, la misa es adoración. Este título, la misa es adoración. Debemos ver el contexto de la revelación divina, que nos enseña que la adoración es reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas. Esta es la actitud fundamental de adoración que se enseña por la revelación divina y la Sagrada Escritura. La tentación más peligrosa para la criatura es de hacer a sí mismos Dios, reemplazar a Dios. Este fue el pecado de los ángeles que pecaron ante los hombres. Satanás ha rehusado a Dios el acto de adoración. A Él, a Dios, que es solus sanctus, solus dominus, solus altísimos, como decimos en la gloria de la Santa Misa. Santo Tomás de Aquino dijo: el mayor pecado contra Dios es dar el honor de Dios a una criatura. La Iglesia nos da en su tradición catequética las siguientes explicaciones del significado teológico y espiritual del acto de adoración. Cito el Catecismo. Adorar a Dios es reconocer
con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarlo y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración de Dios, único, libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. La adoración de Dios 3 veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Así en el Catecismo. Santo Tomás explica que la adoración es doble, espiritual y corporal, debido a nuestra doble naturaleza, intelectual y sensible, y concluye: ofrecemos a Dios una doble adoración, es decir, un culto espiritual consistente en la devoción interna de la mente y un culto corporal que consiste en una humillación externa del cuerpo. Así en San Tomás. Dios nos creó para alabarlo e inscribió en la creación misma la necesidad y el afán de expresar su gloria. Adoración significa en griego proskinesis, literalmente prostrarse en la tierra, para indicar que solo uno es grande y nosotros nos hacemos pequeños. Cuando nos hacemos pequeños, este es el fruto de la verdadera adoración. Como nos enseña la Santísima Virgen María y Madre de Dios en el Magnificat, Dios nos engrandece cuando nos rebajamos. Incluso el acto externo de adoración expresa la humildad de la criatura, profesando así su total dependencia de Dios. Santo Tomás dice: ya que en todos los actos de religión
lo externo está ligado tanto al sentimiento interno como al elemento principal, la adoración externa también se hace por la interna, para que los signos externos de la humildad se hagan excitar nuestro afecto para someternos a Dios. Santo Tomás también explica el significado espiritual del gesto de genuflexión, diciendo: doblamos nuestras rodillas para expresar nuestra miseria ante Dios y nos prostramos como para confesar que para nosotros no somos nada. Así, Santo Tomás. La oración de rodillas era común y apreciada por los cristianos desde la época de los apóstoles y de la Iglesia antigua, según el testimonio de Hegesipo, un autor del segundo siglo. El apóstol Santiago el Menor, llamado hermano del Señor, entró en el templo y se encontraba cada vez de rodillas, pidiendo perdón para el pueblo, hasta el punto que sus rodillas se habían endurecido como las de un camello, por prostrarse continuamente ante Dios en adoración y pidiendo perdón. San Basilio el Grande, del IV siglo, explica el significado espiritual del gesto de arrodillarse. Citamos: cada vez que nos arrodillamos y nos levantamos, mostramos por la acción misma que con nuestro pecado hemos caído en la tierra, y por la bondad amorosa de nuestro Creador hemos sido llamados de regreso al cielo. Así, San Basilio. Hablando sobre la importancia del gesto litúrgico de arrodillarse, el cardenal Joseph Ratzinger menciona: fue obligado por Dios a presentarse ante un tal abad Apolo en el desierto. Su aspecto era negro, desfigurado, con miembros de una escualidez espantosa, y sobre todo no tenía rodillas. La incapacidad de arrodillarse aparece, por decirlo así, como la esencia misma de lo diabólico. Palabras del cardenal Ratzinger. Una liturgia sin el acto de arrodillarse pierde su autenticidad cristiana, como observó el cardenal Ratzinger. La cultura moderna no comprenda el gesto
de arrodillarse en la medida en que es una cultura que se ha alejado de la fe y no conoce ya a aquel ante el que arrodillarse es el gesto adecuado. Es más, interiormente necesario es el gesto de arrodillarse. Quien aprende a creer, aprende también a arrodillarse. Una fe o una liturgia que no conociese el acto de arrodillarse estaría enferma en un punto central. Así, Cardenal Ratzinger. El acto de adoración está indisolublemente ligado a la virtud de la reverencia. La reverencia es la madre de todos los actos de culto, así como el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Como dice el Salmo, el temor de Dios, la reverencia, es también el elemento constitutivo de la fe, de la esperanza y de la caridad. El filósofo católico Dietrich von Hildebrand, informalmente definido por el Papa Pío XII como el doctor de la Iglesia del siglo XX, identificó la irreverencia, la falta de temor de Dios, como la principal enfermedad espiritual del hombre moderno, diciendo que el hombre moderno, irreverente con todo su saber, es más estúpido que el salvaje reverente, más primitivo. Así dice Dietrich von Hildebrand. Sin embargo, la reverencia y el temor genuino y lleno de Dios es aquello sobrenatural revelado por Cristo, que citamos, no es el asombro brumoso como se encuentra en los pueblos primitivos, no el asombro del susurro de los árboles sagrados, el paganismo. Sobre todo, no es la pseudo reverencia de todos los tipos de panteísmo, la veneración de la madre tierra. No, Sócrates tampoco respeta el daimonion, mas es la reverencia cristiana iluminada y sabia. El filósofo von Hildebrand continúa diciendo: toda la liturgia de la Santa Misa está llena de temblor de esta reverencia, de la Majestas Domini. Y sin embargo, en la liturgia de la Santa Misa no hay distancia de Dios en el sentido jansenista o calvinista. No hay ser aplastado por la grandeza de Dios. No hay un
desprecio devastador, sino más bien el introibo ad altare Dei, ad Deum viletificat juventutem meam, en espíritu de reverencia filial cristiana, en los prefacios de la Santa Misa, en el Sanctus, conectado con el espíritu de la filiación divinal. Así, Dietrich von Hildebrandt. Adorar es dar gloria a Dios, alabarlo sin fin. Pero, ¿cuál es la diferencia entre adoración y alabanza? La adoración es la forma más explícita de mostrar que Dios es verdaderamente grande y Señor, como se mencionó. También podemos alabar y venerar a las criaturas, pero no adorarlas. La adoración, como dice la doctrina de la Iglesia y la Sagrada Escritura, está reservada para Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, pidiéndole que adorara ante él, el Señor respondió, como leemos en Mateo: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás adoración. La veneración, también como se mencionó, puede reservarse la veneración para las criaturas, para Nuestra Señora, a quien el Señor ha dado la plenitud de la humildad, la plenitud de la gracia a Nuestra Señora. Algunos pueden pensar que no es que quiera ser adorado Nuestra Señora. No es bueno más solamente alabarla, venerar las criaturas, adorar solo Dios. Don Prosper Guerroget, en un comentario sobre el día de la Epifanía, dice: el día de la Epifanía del Señor es pues verdaderamente un gran día de la adoración. Y la alegría en la que nos sumergió la natividad del divino niño debe derramarse de nuevo en este acto de adoración. Esta irradiación de la alegría de la adoración. Jesucristo es Dios encarnado, es el modelo supremo de la verdadera adoración que las criaturas deben al Creador. El Hijo de Dios restauró el culto divino auténtico y le dio una eficacia sobrenatural de santificación. San Agustín expresó esta verdad de una manera maravillosa, diciendo: nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el que ora por nosotros, que ora en nosotros y que es orado, adorado por nosotros. Ruega por nosotros como nuestro sacerdote. Ruega en nosotros como nuestra cabeza, y a Él oramos y adoramos como nuestro Dios. Reconozcamos, por tanto, nuestra voz en Él y su voz en nosotros. Así,
San Agustín. De hecho, en Cristo se nos dio la plenitud del culto divino. Como cita un texto antiguo, el Concilio Vaticano II. El filósofo Dietrich von Hildebrandt nos dio la siguiente explicación profunda del poder transformador de la adoración. Citamos: solo el Dios hombre Jesucristo puede adorar a Dios correctamente. El último sentido sobrenatural de todo ser humano es, por tanto, la transformación en Cristo. Este ser transformado en Cristo incluye no solo la adoración amorosa del Padre con Cristo y en Cristo, sino también la participación en la realización del sacrificio de Cristo y en la expresión de la palabra, única alabanza y glorificación válidas que Cristo ofrece a su Padre Celestial en su sacrificio en la Santa Misa. En nuestra gran tradición católica tenemos un hermoso himno como Adoro te devote. Lo considero una especie de suma eucarística de Santo Tomás. Una grande precisión y tan feliz exposición de la claridad del dogma eucarístico y de la belleza del lenguaje poético. Entonces, toca no solo el intelecto, sino también el corazón. Vemos la belleza de la verdad que nos impulsa a amar más a Cristo Eucarístico en la Santa Misa y después de la Santa Misa, en la adoración eucarística. Este himno, Adoro te devote, casi parece una inspiración del Espíritu Santo, como un ejemplo también el himno Bene Creator Spiritus. El acto de adoración, el objeto es naturalmente siempre Dios. En la Eucaristía, en la Santa Misa, la adoración se dirige al cuerpo y sangre de Cristo. En el misterio de la presencia real, en la cruz, tenemos un signo de nuestra redención, del sacrificio de la redención, del acto central de la historia de la salvación. Adoramos este signo también de la Santa Cruz. Adoramos este signo porque nos devuelve al sacrificio de nuestra redención. Por esto, el Viernes Santo nos arrodillamos ante el crucifijo, gesto reservado también para el acto de adoración eucarística. En su homilía de la fiesta del Corpus Christi del 2012, Papa Benedicto XVI dijo, entre otras cosas: ante todo, una reflexión sobre el valor del culto eucarístico, en particular de la adoración del Santísimo Sacramento, es la experiencia que también esta tarde viviremos nosotros después de la misa, antes de la procesión, durante su desarrollo
y al terminar una interpretación unilateral del Concilio Vaticano II había penalizado esta dimensión, restringiendo en la práctica la Eucaristía al momento celebrativo solo. En efecto, ha sido muy importante reconocer la centralidad de la celebración, en la que el Señor convoca a su pueblo, lo reúne en torno de la mesa de la palabra y del pan de la vida, lo alimenta y lo une a su sacrificio. Esta valorización de la celebración litúrgica del sacrificio, en la que el Señor actúa y realiza su misterio de salvación, de comunión, obviamente sigue siendo válida, pero debe situarse en el justo equilibrio. De hecho, para subrayar un aspecto se acaba por sacrificar otro. En este caso, la justa acentuación puesta sobre la celebración del sacrificio eucarístico ha ido en detrimento de la adoración como acto de fe y de oración dirigido al Señor Jesús, realmente presente en el sacramento del altar. Este desequilibrio ha tenido repercusiones también sobre la vida espiritual de los fieles. En efecto, concentrando toda la relación con Jesús e Eucaristía en el único momento de la Santa Misa, se corre el riesgo de vaciar de su presencia el resto del tiempo y del espacio existenciales, y así se percibe menos el sentido de la presencia constante, sacramental de Jesús en medio de nosotros y con nosotros, una presencia concreta, cercana, presencia real, sacramental en nuestras iglesias, como corazón palpitante también de nuestras ciudades, en este país, del territorio, con sus diversas expresiones y actividades. El sacramento eucarístico, el sacramento de la caridad de Cristo, debe permear toda la vida cotidiana cristiana. Así, en palabras de Papa Benedicto XVI. También es apreciable lo que dijo el actual Papa Francisco durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de viaje de Brasil del día 28 de julio de 2013. Cito: en las iglesias ortodoxas han conservado esa liturgia prístina tan hermosa. Hemos perdido en un poquito el sentido de adoración. Ellos lo guardan, los ortodoxos. Alaban a Dios, adoran a Dios, cantan. El tiempo no cuenta. El centro es Dios. Y esta es una riqueza que me gustaría decir en esta ocasión. Palabras de Papa Francisco. Creo que esto es muy hermoso y muy justo. Esto es cierto si tenemos la oportunidad de participar en una liturgia bizantina de nuestros hermanos ortodoxos o greco-católicos. Nos damos cuenta de que todo está impregnado por el sentido de adoración, por la centralidad de Dios.
por la conciencia de que es Dios a quien hay que adorar y glorificar, hay el sentido de misterio de Dios. El fruto de la adoración es el silencio. Es fundamental que en la liturgia de la misa miremos con los ojos y el corazón, amando a Dios. Por eso nuestra felicidad eterna se llamará visio beatifica. Evidentemente también lo tenemos en la forma extraordinaria, el silencio del rito romano, con este silencio que envuelve los momentos de la consagración. Nuestros hermanos ortodoxos hacen importantes gestos de adoración con profundas reverencias y se arrodillan tocando el suelo con la cabeza. Todo es muy expresivo. Debemos reintroducir en la liturgia eucarística los gestos bíblicos de la adoración, de los correspondientes en el rito romano, las genuflexiones, expresando así la gran reverencia y adoración del misterio eucarístico. La práctica de la adoración, en primer lugar, en la liturgia de la Santa Misa y en la adoración eucarística, después, transforma al hombre en Cristo y lo hace verdaderamente reverente y lleno de temor filial a Dios, como destacó Dietrich von Hildebrand, que citamos. Quien vive de la liturgia se convierte en una persona reverente en el sentido de la reverencia fundamental, que es el estado preliminar de la fe, preambulum fidei, sino de esta reverencia que es parte esencial de la fe cristiana en el Dios uno y trino, la Santísima Trinidad, que se manifiesta en Cristo. La reverencia que es parte de la esperanza en Dios, que es parte del amor a este Dios. En otras palabras, una reverencia que es la reverencia de Dios hombre, Jesucristo mismo. Así Dietrich von Hildebrand. De la verdad de que la misa es adoración, se deriva también la forma externa de oración en la que el celebrante y los fieles orantes se vuelven en la misma dirección, que se llama versus deum o versus orientem. Este gesto es una característica esencial de la adoración común y por tanto del propio rito de la misa. La celebración en forma de círculo, llamada versus populum, en última instancia contradice la ley de la oración y de la adoración, ya que más bien expresa una reunión social de hombres. Muchos dicen que es indiferente, que la postura no importa, que podemos mirarnos en círculo, como ocurre en la celebración versus populum, y que el Señor está entre nosotros. Un círculo formado por el celebrante y el pueblo infunde inmanentismo y horizontalismo
más que verticalidad y la elevación hacia lo trascendente. El propósito principal de la Santa Misa es la adoración de Dios, no el estar juntos en comunidad. El propósito principal de la misa es la adoración. El padre Joseph Andreas Jungmann, uno de los liturgistas más autorizados del siglo XX, quien contribuyó a la redacción del Sacrosanctum Concilium, la constitución litúrgica del Concilio Vaticano II, este padre Jungmann hizo después del concilio la siguiente observación crítica de la práctica de la celebración versus populum, dando al mismo tiempo el profundo sentido teológico litúrgico de ser vueltos en la celebración de la misa hacia el Señor. Cito padre Jungmann. Por tanto, el sacerdote que está a la cabeza del pueblo, non versus populum, toda la comunidad es como una gran procesión que, dirigida por el sacerdote, cabeza del pueblo, va hacia el este, hacia el sol, hacia Cristo, Señor, para ofrecer con Él el sacrificio a Dios. Así, padre Jungmann. La liturgia de la misa es también un proceso a través del cual nos dejamos guiar por la gran fe y la gran oración de la Iglesia. Por eso los primeros cristianos rezaron mirando hacia el este, hacia el sol naciente, como símbolo de Cristo resucitado. Así demostraron que el mundo entero avanza hacia Cristo y que Él lo abraza. El Papa Juan Pablo II nos dejó esta preciosa exhortación escrita en 1980 al comienzo de su pontificado en el documento Dominice Cene. Y así queremos hacer la conclusión con estas palabras. Tal culto tributado así a la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, acompaña y se enraiza en todo, en la celebración de la Santa Misa, de la liturgia eucarística, pero debe asimismo llenar nuestros templos, incluso fuera del horario de las misas. En efecto, dado que el misterio eucarístico ha sido instituido por amor y nos hace presentes sacramentalmente a Cristo, es digno de acción de gracias y de adoración. Este culto debe manifestarse en todo encuentro nuestro con el Santísimo Sacramento, tanto cuando visitamos las iglesias como cuando las sagradas especies son llevadas o administradas a los enfermos. La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad
de la adoración eucarística. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración eucarística, en la contemplación de la Eucaristía, llena de fe y abierta también a reparar las graves faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración eucarística. Gracias por vuestra atención. Yo he terminado con esta exposición y vosotros pueden hacer algunas preguntas si quieren. Ya se extravió mi audio. Gracias. Gracias, Monseñor, Su Eminencia. Bueno, pues en este momento, las personas que tengan alguna pregunta para Monseñor, para Su Eminencia, nos va a hacer la caridad de responder. Y el Padre Jesús Valenzuela de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro va a hacer la traducción. Mientras ustedes se animan a hacerle las preguntas a Monseñor, les comparto la página oficial de nuestro invitado, Su Eminencia, Monseñor Schneider. Ahí está en el chat, Gloria Dei, para que ustedes puedan seguir toda la labor, todo el apostolado que hace Monseñor Schneider. Y también les voy a compartir la página en donde él va a iniciar una consagración a Nuestra Señora de Fátima, ¿verdad, Su Eminencia? Para que puedan acompañarlos y seguir este evento tan importante que están desarrollando. Pues bueno, los dejamos con el Padre Jesús Valenzuela para que pueda seguir con sus preguntas. Ok, si tengo bien entendido, yo voy a traducirle, le voy a decir las preguntas en inglés a Su Eminencia, ¿verdad? Sí. Okay. So very well. Your Excellency, here's where I come in. And there's two questions right now. One of them is somebody is asking, what is the difference between adoration and the other one between adoration and praise? Adoración y alabanza. Somebody's asking that. Well, the act of adoration, it's the fundamental act of the profession that we are creatures only, and that God is God. And so this is the fundamental. So without adoration, you cannot do a correct praise, because the praise, it's the precondition. The foundation is the act of adoration. So when you have praise only, without the adoration, there is no foundation of this act of praise. Muy bien. Entonces, lo que está diciendo es que el acto de adoración es el acto fundamental de que somos criaturas. Nosotros reconocemos que somos creados por Dios y que Dios es Dios. Sin reconocer esto, entonces no podemos hacer nosotros esa alabanza, porque hacer una alabanza sin este reconocimiento no sería adoración. Muy bien. I would like to add a true adoration. It produces praise. So a praise has to always to be filled with the desire to proclaim that God is God and great. Y esta adoración verdadera produce alabanza.
¿no? Que esta adoración llena del deseo de alabar y en realidad adorar a Dios. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Aquí teníamos dos preguntas. How can we invite, or how can we make our priest know the extraordinary form of the Mass, or to celebrate ad orientem? How can we encourage them to do that, Monsignor? Well, we can, for example, there is the famous book of Cardinal Joseph Ratzinger on the spirit of liturgy, Introduction to the Spirit of Liturgy. It is translated in the main languages. And there is a very important chapter where Cardinal Ratzinger, Pope Benedict XVI, explains the biblical and the patristic and liturgical reasons for celebrating in the same direction. It could be very good to give to this priest at least these to read. Muy bien. Hay un libro que se llama El Espíritu de la Liturgia que hace tiempo el Papa Benedicto XVI escribió. Y en ese libro hay un capítulo muy importante que explica las razones bíblicas, patrísticas, tradicionales de la alabanza hacia la misma dirección que es hacia el este. Entonces sería un buen comienzo darle este libro o este capítulo a los sacerdotes para poderlos animar o se den cuenta de la importancia de celebrar ad orientem a la misma dirección para empezar a fundamentar o darles ese deseo o ese amor a la liturgia tradicional. Muy bien. And then I would also add simply to tell this priest, you can simply try once, at least to make your own experience, and try to celebrate once, and then you will have a feeling more deeper of prayer. Just try once. Y también animarlos a intentar, a experimenten celebrar al menos una sola vez la misa tradicional, para que ellos puedan experimentar o sentir este sentimiento de oración y de devoción más profundo que da la misa tradicional. I would add, even the priest can celebrate the new Mass. Those who do not know the extraordinary form, also in the ad orientem, the new Mass, it's also possible to celebrate the new order, at least then to experience the truth of the Mass, celebrated in the same direction. Y también es posible, ¿no? Si es posible de animarlos, si no quieren de la otra manera, porque es posible también celebrar el Novus Ordo hacia el ad orientem, para que ellos vayan familiarizándose con la forma tradicional de hacer estas cosas para que, bueno, como les dije antes, para que experimenten el sentido más profundo de la adoración y de la oración en la misa. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta. Bueno, there is a question. Is the modern liturgy as valid as the traditional liturgy? Well, we have to distinguish the validity of the sacraments. It is, of course, the new Mass is valid. And so it's the same validity, it's without doubt. But the other question is, depends how you celebrate. And so these are the additional graces of spiritual edification, which are irradiating from a very
beautiful, worthy celebration. So it is we have to distinguish these two aspects. Okay. Entonces tenemos que distinguir dos aspectos. Distinguir la validez de los sacramentos, del mismo sacramento. En la liturgia nueva, así como en la liturgia antigua, la validez del sacramento es la misma, ¿no? Pero también tenemos que distinguir en la celebración, de la manera que la liturgia antigua o de la manera que se celebra, ¿no? Que hay gracias adicionales de edificación espiritual por la manera en la que ésta se celebra. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ok. Hay muchas preguntas. Vamos a limitarnos, Leticia, en el número de preguntas. Pues por el tiempo de Monseñor, si le parece bien, Eminencia, 3 preguntas más. Sí. Gracias. Okay. This one says that the Society of St. Pius X, they say that the Eucharistic validity of the Mass, of the new Mass, is doubtful. It depends on whether the priest recognizes or not the Mass as a sacrifice. Is this true or false? To my knowledge, I think that it's not the official position of the Fraternity of St. Pius X. So you have to distinguish what is saying a concrete priest of the Society of Pius X and what is saying the official leadership, I mean the Superior General or the General Council of the Society of Pius X. So we have to distinguish these as a first point, I would say. Okay. But I do not. I think it's not the official position that the new Mass is invalid. Even Archbishop Lefebvre, the validity of the new Mass. Of course, it depends how a priest is celebrating. Of course, there could be a possibility, and a real, I think, today, that in some cases of the new Mass, this could be invalid because of the changing of the words of the consecration, for example. Okay. Entonces, no es la posición, lo que ha escuchado es que no es la posición, lo más probable es que no es la posición oficial de la Sociedad de San Pío X. Lo que dice este sacerdote, o lo que tal vez escuchó de este sacerdote, es que es una opinión personal, pero no es la postura de toda la congregación como tal. La posición es hasta de la fraternidad de San Pío es que la misa nueva es válida y aún Monseñor Lefebvre lo reconocía esto. En algunos casos sí, puede ser inválida, ¿no? Y esto se debe a la corrupción tal vez de las palabras de la consagración, cuando no se dicen correctamente o según como la Iglesia lo manda. Okay. Well, of course, there is oftentimes the representatives of the Society of Pius X, they are saying that the new Mass, which is celebrated in most places, even the structure of the new Mass, the prayers, they are ambiguous also. And so in these cases, when this is expressed ambiguous, the doctrine of the sacrifice of the Mass is expressed in an ambiguous manner in the Novus Ordo, it can, by time, lead to a heretical understanding. So this is oftentimes said by the Society of Pius X, this aspect. Okay. Y también hay un argumento, ¿no?, acerca de los representativos de la misma sociedad de la que hablemos, que ellos que reconocen que la estructura o ciertas oraciones pueden
ser dichas muy ambiguas que pueden poner en peligro lo que es en realidad el entendimiento de la fe católica. Y por esa ambigüez o por ser tan vago, hasta puede crear ideas un poco peligrosas o tocando a herejía acerca de lo que es este santo sacrificio. Muy bien. Sería correcto. Ok, estoy en este momento seleccionando la última pregunta. Nomás sean pacientes conmigo, por favor. Okay. Okay, so there's this other one. His Excellency, what have been for you the results of adoration, and what do you recommend for those who are starting to learn to adorate? Yes, the results of adoration is simply that the faith in God is deepened, and the faith of the presence of God, and then also the faith in the Eucharistic presence of Christ is increased, and then also as an effect the longing, the love for Eucharist is increased. This is, from my experience, the fruits of a regular Eucharistic adoration, which when one is doing, let us say, daily Eucharistic adoration, these are the fruits. Okay. Otro es que la fe en Dios es profundizada, ¿no? de los frutos de esta adoración eucarística, y que la fe de la presencia en Cristo eucarístico también crece de manera muy grande, ¿no? Pero también que la esperanza y que la espera de recibir a la Eucaristía también crece, ¿no? Esa espera de estar unido a Cristo. Y estos son los... El desiderio, el deseo de recibir a Cristo es aún más profundo, más ardiente. Okay. Would you have time for another one, or? A last one. You can Okay. choose one. Bueno, el Monseñor Schneider nos va a dar un pilón para las preguntas. Entonces, okay, in the liturgy of St. John Chrysostom, hold on, probably not this one. Okay, perdón, comentario. I lost the other question, I'm sorry. Okay. Would it be okay and allowed as the lady to remain kneeling down throughout the whole Mass? Or should we follow the postures that the Roman Missal instructs with, as the laity? In general, I would say it is good to follow the rules, because the Holy Mass is not a private action, it's an official, the most solemn official liturgy. So that would be a distinction between the prayers outside Mass, which is private, and the official. I think in principle, better to follow the rules, to kneel, to stand, and to sit. Also not to disturb other people or to draw attention to yourself.
as a principle, let's say. But there can be situations of personal situations where someone likes to kneel, let us say. But in these cases, it is better to go in the last pews and to participate, not distracting other people's, let us say, kneeling all the time during Mass. It is also possible, but as I say, the general principle is this, which I mentioned, and exceptionally you can do this, but try to not to draw attention to yourself and to be more discreet. Entonces, generalmente es bueno seguir las reglas que se nos imponen, porque la acción, la misa no es una acción privada, sino es una acción litúrgica. Hay una diferencia entre la oración privada y lo público, ¿no? Entonces, en la oración privada sí uno puede mantenerse de rodillas como cuánto tiempo quiere. Si mantenerse, ese es mi comentario, como lo mencionaba el apóstol Santiago, ¿cierto? Que tenía rodillas de camello, si gustan. Pero también es importante seguir el principio de no atraer atención a nosotros mismos en la liturgia, porque también distrae y le quita del acto litúrgico que está sucediendo en el presbiterio. Sí puede haber situaciones personales o particulares de preferencia, pero aún en estos casos la preferencia más que nada sigue siendo el de seguir el principio de no atraer atención hacia nosotros mismos, y si pues por alguna razón, pues entonces estar lo más escondido como al final de las bancas o algo así. Pero hay que ser muy discretos en esto. Muy bien. Ok. Gracias, Padre Jesús Valenzuela, por esta valiosa aportación. Y bueno, pues damos la palabra al Padre Disán Vázquez para agradecerle a su eminencia este gran regalo que nos ha dado. Pues, Monseñor, usted nos ha recordado algo que nunca deberíamos de olvidar, que la adoración es nuestra relación con Dios. Dios es el infinito, el omnipotente, el definitivo. Nosotros somos criaturas, pero la adoración perfecta de un hombre a Dios solo se la da Jesucristo, a Dios, al Padre, porque Él mismo es Dios. Nosotros, para darle a Dios esa adoración, tenemos que dársela en unión con Jesucristo, junto con Cristo. Y eso es lo que hacemos en la misa. Ahora bien, en la misa tradicional, en la misa tridentina, este aspecto de adoración y de centralidad de Dios es mucho más claro que en el Novus Ordo, porque en el Novus Ordo se han eliminado muchos elementos físicos, de posturas, de arrodillarse, de silencio, de estar ad orientem, etcétera, que subrayan esa centralidad de Dios y esa adoración. Y tiene el riesgo, aún con su validez plenamente reconocida, tiene el riesgo, el Novus Ordo, sobre todo como se va celebrando cada vez más con cierta pérdida de ese sentido de adoración, va evolucionando hacia una reunión fraterna, hacia el hecho de que los unos estamos enfrente de los otros y la comunidad sería el centro y no Dios. Ojalá, como usted dijo, los sacerdotes todos pudieran celebrar de vez en cuando el rito tradicional, porque como es mi propia experiencia y la de otros sacerdotes que celebramos el rito tradicional, eso nos ha ayudado
a celebrar el rito ordinario con mucho más sentido de adoración, con mucho más centralidad en Dios, y no tanto fijarnos en la comunidad, sino la comunidad, saber que la comunidad y nosotros, haciendo cabeza nosotros, estamos adorando a Dios. Eso es algo muy valioso que usted nos ha recordado y le agradecemos muchísimo y le pedimos pues que no nos olviden sus oraciones. Y alguna pregunta aquí decía que por qué, que si un obispo tiene facultad de prohibir este rito en su diócesis. Yo creo que estrictamente hablando no tienen esa facultad, porque ya está dada universalmente por el Papa Benedicto y el Papa Francisco no la ha quitado. Pero eso es triste ver cómo por no conocer la riqueza del rito tradicional tratan de evitarlo y de prohibirlo. Ojalá eso cambie y no como parece ciertas amenazas o ciertos rumores de que aún ese permiso o esa apertura de Benedicto XVI en la Summorum Pontificum se quiere eliminar. Muchas gracias, Monseñor. Como le digo, no nos olviden sus oraciones. Y nosotros lo tendremos siempre presente a usted también. Tante grazie, caro Padre Di San, por sus parolas. Voglio incoraggiarvi tutti di continuare la vostra testimonianza, il vostro amore per Gesù Cristo Eucaristico e per il vero rinnovamento della Chiesa, e che se farà, anche se saranno ostacoli, lo Spirito Santo guiderà la Chiesa e anche la liturgia tradizionale continuerà, anche se con restrizioni, ma con grandi frutti spirituali, che nessun potere umano non ha la potenza, il potere di restringere questa azione dello Spirito Santo, ma nella liturgia tradizionale, che è la più sicura, con più frutti spirituali evidenti, e dobbiamo avere questa speranza, questa confidenza, fiducia sempre. E questo voglio augurarvi tutti, di avere sempre questa fiducia grande nella vittoria di Cristo, nella sua Chiesa. E vi do la benedizione a tutti voi. Dominus vobiscum, Et Con cum spirito tuo. Spiritu tuo. benedictio Dei omnipotentis, Patris, Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen. Amén. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Laudato sia sempre. Tante grazie, eccellenza. Arrivederci. Arrivederci. Agradecemos a la Santísima Trinidad, a la intercesión de la Santísima Virgen y a este apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, al Padre Jesús Valenzuela, al Padre Isan y a todos ustedes que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima edición, primero Dios, el sábado 17 de abril a las 12:30 con el Padre Javier Oliviera Rabasi. Que Dios los bendiga a todos en oración y en los Sagrados Corazones de Jesús, José y María. Gracias. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer.